La cultura como expresión del poder o de la resistencia. La cultura de la violencia como expresión de la hegemonía de la cultura occidental en el mundo. Las políticas neoliberales y el modelo de desarrollo propuesto han provocado la destrucción de la vida, tanto del ser humano como el de la naturaleza. Los excluidos suman constantemente millones de personas y las pérdidas ambientales son irreversibles. La hegemonía sistémica conlleva agudizar el silencio de las clases populares y acrecentar el beneficio de los grupos que sostienen dicho sistema, como son el de las grandes empresas, el capital y las fuerzas militares. Esto conlleva la frustración de los marginados, lo que inevitablemente desata la violencia provocada por las necesidades desatendidas de los pueblos. Para tal efecto, es necesario considerar la sumisión como elemento de control, bajo la trama de que los cambios a realizarse son necesarios para lograr el desarrollo, lo que difiere directamente de la democracia, es decir, el neoliberalismo descarta la participación directa de la sociedad. Simplemente se trata de adiestrar a las personas a consumir y producir, mas no a pensar, disertar y considerar caminos diferentes de desarrollo. El neoliberalismo busca implantar los mecanismos para considerar al sistema como la única forma de vivir. Quien entra en él garantiza su existencia, quien sale de él está condenado a la muerte, lo que denota que está produciendo una involución, debido a que el neoliberalismo no es compatible con la democracia, según Rebellato 2014. Mediante sus prácticas se van introduciendo en la sociedad nuevos valores que orientan los comportamientos de las personas. Según Habermas 2014, el sistema necesita anclarse en el mundo de la vida cotidiana para poder integrarlas y neutralizarlas, teniendo a los demás como sus adversarios, a quienes debe vencer para lograr escalar hacia sus objetivos, lo que inevitablemente desencadena la competencia como inicio de la violencia dentro de un sistema excluyente, pues quien mira a los demás como amenazas puede avanzar. Esto desencadena en la paranoia, es decir, locura humana. Crear una nueva cultura por medio de la educación es otro de sus objetivos, de tal forma que se realice una reorientación hacia el sistema productivo y de consumo, mediante la anulación de la criticidad y el incremento de la pasividad ante el desenvolvimiento del mercado. Puede constar esto en la dependencia tecnológica mediante el uso de celulares y redes sociales. Con ello se produce una aceptación total del modelo como única forma de vida, pues la idea es que no existe otra manera de vivir en el planeta, según los defensores del neoliberalismo globalizante, queriendo inclusive neutralizar el potencial autónomo que tienen los estudiantes y los docentes. En el sentido educativo, el Banco Mundial, sin dejar de lado la deuda externa que tienen los países, está incursionando en la planificación pedagógica. Por un lado, advierte que los pobres dejarán su situación con oportunidades equitativas, cuando lo que pueden vender los pobres es su mano de obra al sistema de producción, mientras las oportunidades son aprovechadas por el capital y los pobres crecen cada vez más. Se vive la exclusión a las llamadas oportunidades. Para el Banco Mundial, en ningún momento se trata de desarrollar personalidades para que el estudiante piense, sepa, haga y sobre todo sea, según Rebellato 2014, ya que unos valores y un mercado requieren de una educación de mercado. Eurocentrismo, multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, industria cultural. El eurocentrismo es considerado como la tendencia que sostiene que los valores culturales y sociales de Europa Occidental constituyan patrones o modelos universales. Tras esta consideración se esconde el desconocimiento y el desprecio de las demás culturas. En el siglo XIX, siguiendo con la tradición iniciada en siglos precedentes, las potencias imperialistas europeas trataron de imponer una escala de valores supuestamente superior a de los pueblos sometidos. Entre estos últimos se incluyeron algunos con culturas milenarias como el indio y el chino. Con esta tendencia se produjo la expansión española, francesa, inglesa y portuguesa en los países de América Latina a partir del siglo XV.
Las culturas ancestrales fueron sometidas e inculturalizadas dentro de los lineamientos europeos y con ello las formas de gobierno imperialista, el saqueo de las riquezas, la imposición de la religión y la degradación de los nativos al esclavismo y la servidumbre son algunos de los elementos que se aplicaron como normas de orden y que ahora se hallan implícitos en el manejo de las estructuras neoliberales modernizadas por las comunicaciones y la tecnología de hoy. Por otro lado, la multiculturalidad es la primera expresión de pluralismo cultural que promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural, así como los derechos de ella, según Universia 2014. Esta concepción surge como política pública para considerar la diversidad social existente y que es contraria a una sola forma de cultura impuesta por la globalización. La multiculturalidad busca proteger las distintas culturas de una región, tomando en cuenta las relaciones de desigualdad que viven los grupos minoritarios ante los mayoritarios, quienes incrementan la discriminación. A partir de aquí se logra la autodeterminación de los pueblos, como sucede hoy en día con los indígenas. Cuando hablamos de pluriculturalidad, nos referimos a la variedad de culturas que se encuentran en un país o región, haciendo alusión a la ubicación geográfica donde conviven diversos grupos humanos que mantienen diferentes costumbres y tradiciones desarrolladas por varias etnias. La pluriculturalidad permite alcanzar varios beneficios, ya que al encontrarse varias culturas dentro de una región, los conocimientos se multiplican y se comparten dependiendo del grado de cooperación que exista entre dichos grupos. Por ello, la convivencia pacífica es de vital importancia. Si una zona mantiene conflictos que altere las relaciones de la pluriculturalidad, se desvanece. En el proceso globalizante, la humanidad va adquiriendo nuevos patrones de comportamiento que son adquiridos por medio de la comunicación y la tecnología y que pueden contribuir de manera positiva si existe el respeto. Por ende, los estados y gobiernos han de proteger mediante políticas de multiculturalidad y pluriculturalidad de sus pueblos, especialmente de los grupos minoritarios. La práctica de los derechos humanos implica realizar el esfuerzo necesario en torno a la interculturalidad de los pueblos. Mediante este proceso, los pueblos indígenas y afroecuatorianos son protegidos implementando el uso de las políticas públicas a través del Plan Nacional del Buen Vivir.